Hay una razón por la que, a pesar de tus esfuerzos, sientes que podrías estar viviendo algo más grande. No es una sensación casual, no es ingratitud, no es ambición desmedida, es una señal interna, una señal que casi nadie escucha, porque la mayoría de las personas viven atrapadas en una idea equivocada. Creen que el éxito es cuestión de suerte, de talento, de contactos o de estar en el lugar correcto en el momento correcto, pero no lo es. Si eso fuera cierto, el mundo estaría lleno de personas brillantes viviendo vidas extraordinarias. Y no es así. La realidad es otra, mucho más incómoda, y hoy vas a entenderla. Mira a tu alrededor, personas con capacidad, con estudios, con ideas, con sueños, que pasan los años y siguen en el mismo lugar, mismo ingreso, mismas preocupaciones, mismas excusas, y al mismo tiempo ves a otros, no necesariamente más inteligentes, avanzar más rápido, vivir con más control, tomar mejores decisiones y construir una vida que parece inalcanzable para la mayoría. Eso no es casualidad, es consecuencia, y toda consecuencia tiene una causa. El éxito no es un misterio, no es magia, no es inspiración momentánea, no es motivación de un día. El éxito es predecible. Tan predecible como que el sol sale cada mañana, pero hay una condición: solo es predecible para quien entiende las reglas, y la mayoría nunca las aprende. Desde muy temprano te enseñaron muchas cosas importantes, pero no te enseñaron cómo vivir con dirección. Te enseñaron a cumplir, a adaptarte, a encajar, pero no a diseñar tu vida. Y ahí comienza el problema, porque cuando no hay diseño, hay improvisación, y cuando hay improvisación, los resultados son mediocres, no porque seas incapaz, sino porque nadie te dio el manual. Hay algo dentro de ti que siempre quiere más claridad, más control, más libertad. No es ego, no es ambición vacía, es naturaleza humana. Los animales viven para sobrevivir, los seres humanos viven para expandirse, para ser más, para hacer más, para construir algo que tenga sentido. Cuando no lo haces, algo dentro de ti se apaga, y ese apagarse se manifiesta como cansancio, frustración o vacío. Aquí aparece una verdad que pocos aceptan. No estás cansado de trabajar. Estás cansado de trabajar sin dirección. No estás desmotivado. Estás mal enfocado. La mayoría de las personas no fracasa porque no lo intenta. Fracasa porque nunca toma una decisión real, no una intención, no un deseo, no una promesa emocional, una decisión profunda, clara, definitiva. La decisión de no vivir por debajo de su potencial. Porque mientras no tomes esa decisión, tu mente buscará comodidad, buscará excusas razonables, buscará explicaciones externas, y todo eso te mantiene exactamente donde estás. El primer paso del verdadero éxito no es ganar más dinero, no es cambiar de trabajo, no es mejorar tu entorno. Es algo mucho más silencioso y poderoso: paz mental. La capacidad de estar en calma contigo mismo. De no vivir dominado por el miedo, la ansiedad o la culpa, de no sentir que estás corriendo sin saber hacia dónde. Sin paz mental, cualquier logro se siente vacío. Con paz mental, todo se ordena. Y esto no es filosofía bonita, es ley psicológica. Las personas con mayor claridad mental toman mejores decisiones, y las decisiones repetidas en el tiempo construyen destinos. Por eso, antes de hablar de dinero, metas o logros visibles, hay que hablar de estado interno, de control emocional, de enfoque, de dirección. Aquí es donde muchos se confunden, creen que primero deben tener éxito para sentirse bien, cuando en realidad primero deben pensar correctamente para tener éxito. El orden importa. En los próximos minutos vas a entender algo crucial. El éxito no es una meta lejana, es una estructura, y toda estructura tiene pilares. Cuando uno falla, todo se tambalea. Cuando están alineados, la vida empieza a avanzar con una fluidez que antes parecía imposible. Pero antes de entrar en esos pilares, hay algo que debes aceptar con honestidad. La mayoría de las personas vive muy por debajo de lo que podría vivir. No porque no pueda, sino porque nunca se detuvo a cuestionar el camino que estaba siguiendo. Funcionan en automático, repiten rutinas, aceptan resultados promedio, y con el tiempo, eso se normaliza. Si sigues escuchando este mensaje, no es casualidad, es porque en algún nivel sabes que hay más para ti. Y en la siguiente parte vamos a entrar en algo fundamental: el impulso interno que te empuja a lograr más y por qué casi todos lo silencian sin darse cuenta. Hay algo dentro de ti que no se conforma. No importa cuántas veces intentes ignorarlo, no importa cuántas distracciones tengas, no importa cuántas veces te digas que así está bien, siempre vuelve. Es esa sensación silenciosa de que no estás usando todo tu potencial. Y no es un defecto, es una función.
A diferencia de otras especies, los seres humanos no estamos programados solo para sobrevivir. No naciste únicamente para comer, dormir y repetir. Naciste con un impulso interno hacia el crecimiento, hacia el progreso, hacia la expansión. Cuando avanzas te sientes vivo. Cuando te estancas, algo dentro de ti entra en conflicto, y ese conflicto no siempre se manifiesta como tristeza. A veces se manifiesta como apatía, como irritación constante, como falta de entusiasmo incluso por cosas que antes te motivaban. Aquí viene una verdad importante: ese malestar no significa que estés fallando, significa que estás ignorando una parte esencial de tu naturaleza. El problema es que nadie te explicó esto. Desde muy temprano aprendiste a adaptarte al entorno, a cumplir expectativas, a encajar en sistemas diseñados por otros, y poco a poco, ese impulso natural fue siendo reemplazado por rutina, por costumbre, por comodidad. La comodidad es peligrosa, no porque sea mala en sí misma, sino porque anestesia la conciencia. Cuando todo es suficientemente aceptable, dejas de cuestionarte. Y cuando dejas de cuestionarte, dejas de crecer. La mayoría de las personas no se da cuenta de esto hasta que pasa mucho tiempo, años, décadas, y un día se preguntan cómo llegaron a un lugar que nunca eligieron conscientemente. No fue una gran decisión equivocada, fue una ausencia de decisiones, pequeñas renuncias diarias, pequeñas postergaciones, pequeños "después lo hago", y así el impulso interno se va apagando. Pero aquí está la buena noticia: ese impulso no desaparece, solo se reprime, y lo que se reprime, tarde o temprano, busca salir. Por eso estás aquí, escuchando esto. Hay algo más que debes entender. El impulso de crecer no es solo querer más cosas, no es materialismo. Es querer convertirte en alguien más capaz, más consciente, más fuerte mentalmente, más dueño de tus decisiones. Cuando una persona vive alineada con ese impulso, tiene más energía, toma mejores decisiones, tolera mejor la presión, aprende más rápido, se recupera antes de los errores. No porque sea perfecta, sino porque está avanzando en la dirección correcta. Cuando vive en contra de ese impulso, ocurre lo contrario: se cansa con facilidad, se distrae constantemente, se compara con otros, se vuelve reactiva, culpa al entorno y poco a poco pierde respeto por sí misma. Aquí aparece una pregunta crucial que casi nadie se hace: ¿estoy viviendo desde mi potencial o desde mi zona de confort? No es una pregunta cómoda, pero es necesaria. La mayoría de las personas confunde estabilidad con progreso. Creen que mientras todo esté más o menos bien, no hay problema. Pero la falta de progreso sostenido genera una sensación interna de estancamiento, y el estancamiento, mantenido en el tiempo, se convierte en frustración. Ahora, atención a esto: el éxito no es un evento, es una dirección. No se trata de llegar a un punto y detenerse, se trata de avanzar de forma consistente hacia algo que tenga sentido para ti. Cuando no tienes una dirección clara, cualquier camino parece agotador. Cuando tienes dirección, el esfuerzo se vuelve tolerable, incluso estimulante. Aquí es donde muchos fallan, no porque no tengan capacidad, sino porque no tienen claridad, y sin claridad la mente entra en conflicto. Una parte quiere avanzar, otra quiere seguridad inmediata, y si no resuelves ese conflicto, la parte que busca comodidad suele ganar. Por eso tantas personas viven en piloto automático, no porque quieran, sino porque nunca aprendieron a dirigir su mente. Pero dirigir tu mente es una habilidad, y como toda habilidad se puede aprender. No requiere talento especial, no requiere suerte, requiere algo mucho más raro: voluntad de mirarte con honestidad. Hay una realidad que resulta incómoda aceptar. La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento, fracasa por falta de conciencia. No es que no puedan, es que no saben por qué hacen lo que hacen. Y cuando no entiendes tus propios patrones, repites los mismos resultados una y otra vez. Desde fuera, muchas vidas parecen normales, funcionan, cumplen, siguen adelante, pero por dentro algo no encaja. Hay una sensación persistente de estar jugando a un nivel más bajo del que podrías jugar. No es arrogancia, es intuición. Aquí está uno de los mayores errores que se cometen: creer que el potencial se activa solo con información. Leer más, escuchar más, consumir más contenido. Pero la información sin integración no transforma nada. Saber qué hacer no es lo mismo que hacerlo. Y entender algo intelectualmente no significa vivirlo. La mayoría de las personas acumula conocimiento como quien acumula objetos, sin orden, sin sistema y sin aplicación real. Y eso genera una ilusión peligrosa: la sensación de avance sin progreso real. Otro obstáculo silencioso es este: las creencias heredadas, ideas que adoptaste sin cuestionar, frases que escuchaste tantas veces que se volvieron verdades. Cosas como: así es la vida, no todos pueden destacar, más vale seguro que arriesgar.
Estas ideas no suenan dañinas, pero condicionan cada decisión que tomas. Las creencias actúan como filtros, no determinan lo que es posible, determinan lo que te permites intentar, y si no intentas, nunca descubres de lo que eres capaz. Aquí hay algo crucial que debes entender. Tu potencial no se revela en la comodidad, se revela en el desafío. Pero la mayoría evita el desafío, no por pereza, sino por miedo al error, al juicio o al fracaso. El miedo no siempre se presenta como pánico, a veces se presenta como procrastinación, distracción constante, falta de compromiso, dudas interminables, y como todo eso parece normal, pasa desapercibido. Pero cada vez que evitas un desafío que sabes que deberías enfrentar, pierdes un poco de confianza en ti mismo, no conscientemente, pero internamente. Y con el tiempo, eso pesa. Otro factor clave que limita el potencial es la falta de responsabilidad personal, no responsabilidad externa, no cumplir horarios o tareas, responsabilidad interna, la capacidad de decir, mi vida es resultado de mis decisiones, no de las circunstancias. Mientras una persona culpe al entorno, renuncia al control. Y sin control, no hay crecimiento real. Aquí aparece una estadística que refleja esta realidad. La mayoría de las personas trabaja en algo que no utiliza plenamente sus habilidades, viven relaciones que no los nutren y persiguen objetivos que no eligieron conscientemente. No porque no haya opciones, sino porque nunca se detuvieron a diseñarlas. Vivir sin diseño es vivir reaccionando, y reaccionar agota. Hay algo más que casi nadie menciona: el potencial no desarrollado se convierte en frustración acumulada, y esa frustración, si no se canaliza, se transforma en cinismo, apatía o resignación. Personas que alguna vez soñaron en grande, pero que ahora dicen que eso no es realista. No porque no lo sea, sino porque duele reconocer que no lo intentaron con todo. Pero aún hay salida, siempre la hay. El potencial no tiene fecha de caducidad. Mientras estés dispuesto a mirarte con honestidad y hacer ajustes reales, puedes cambiar la dirección. Si observas con atención a las personas que parecen tener sus vidas en orden, verás algo interesante. No todo es perfecto, no todo es fácil, no todo fluye sin esfuerzo, pero hay estructura, y la estructura lo cambia todo. El éxito no es un golpe de suerte, es un sistema bien alineado. Cuando ese sistema existe, la vida avanza. Cuando no existe, todo se siente pesado. Aquí es donde la mayoría se confunde. Piensan que el éxito es una sola cosa: dinero, reconocimiento, libertad, pero en realidad, el éxito se sostiene sobre varios pilares, y si uno falla, los demás se resienten. Vamos a entrar en ellos no como teoría, sino como principios que puedes observar en la vida real. Pilar 1. Paz mental. Este es el más importante y también el más subestimado. La paz mental no significa ausencia de problemas, significa claridad interna. Es la capacidad de pensar sin ruido, de decidir sin miedo constante, de actuar sin culpa paralizante. Sin paz mental, cualquier logro pierde valor. Puedes ganar más dinero, pero vivirás preocupado. Puedes avanzar profesionalmente, pero sentirás vacío. La paz mental es libertad interna, libertad del miedo excesivo, libertad de la ansiedad constante, libertad de la necesidad de aprobación. Cuando no existe, la mente se convierte en un campo de batalla. Y aquí hay una verdad directa. Muchas personas no fracasan por falta de oportunidades, sino por exceso de conflicto interno. Pilar 2. Salud y energía. No puedes construir una vida sólida con un cuerpo agotado. La energía no es solo física, es mental y emocional. Cuando tu mente está en calma, tu cuerpo responde mejor. Cuando tu mente vive en tensión, tu energía se drena. Esto no es opinión, es una relación directa. Gran parte del agotamiento moderno no viene del esfuerzo, sino del estrés mal gestionado. Una mente en conflicto debilita al cuerpo. Una mente clara lo fortalece. Las personas con energía estable piensan mejor, deciden más rápido. Se recuperan antes no porque sean superiores, sino porque cuidan su estado interno. Pilar 3. Relaciones significativas. Nadie construye una vida fuerte completamente solo. La calidad de tus relaciones determina tu estabilidad emocional, tu nivel de apoyo, tu percepción del mundo. Las relaciones sanas no drenan, nutren. Las relaciones inestables consumen energía mental, aunque no siempre lo notes. Hay una forma simple de evaluar esto. ¿Te sientes más ligero o más pesado después de interactuar con ciertas personas? Tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Las personas que progresan de forma consistente suelen rodearse de relaciones que aportan claridad, fomentan crecimiento, respetan límites, no perfección, pero sí coherencia. El dinero no es el fin último, pero ignorarlo es un error. La libertad financiera no significa riqueza extrema, significa no vivir dominado por la preocupación constante. Cuando el dinero es un problema permanente, la mente se estrecha, las decisiones se vuelven reactivas.
El miedo condiciona todo. La falta de dinero no solo limita opciones externas, limita claridad interna. Por eso, aprender a generar ingresos suficientes no es superficial, es estratégico. Solo cuando el dinero deja de ser una urgencia constante, la mente puede enfocarse en cosas más altas: salud, relaciones, propósito. Pilar 5. Metas con sentido. Aquí muchos fallan, no porque no tengan metas, sino porque persiguen objetivos que no les pertenecen. Metas heredadas, expectativas ajenas, definiciones externas de éxito. Las metas auténticas dan dirección. Las metas impuestas generan desgaste. Sin metas claras, la vida se convierte en reacción. Con metas claras, el esfuerzo se ordena. No se trata de tener muchas metas, se trata de tener las correctas, aquellas alineadas con tus valores. Pilar 6. Autoconocimiento. Este pilar sostiene a todos los demás. Conocerte no es analizarte sin fin, es entender qué te motiva, qué te frena, cómo reaccionas bajo presión. La mayoría de las personas vive sin observarse, y lo que no se observa no se puede mejorar. El autoconocimiento no te debilita, te vuelve preciso. Pilar 7. Sentido de progreso. Este es el resultado final, la sensación de que estás avanzando, de que estás usando tus capacidades, de que te estás convirtiendo en alguien más sólido, no perfección, progreso. Hay algo que casi nadie se detiene a cuestionar, pero que explica gran parte del desorden que ves a tu alrededor. Llegamos a la vida sin instrucciones claras. Aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos a obedecer reglas, pero nunca aprendemos cómo dirigirnos a nosotros mismos. Desde pequeños el foco está en el exterior. ¿Qué esperan de ti? ¿Qué debes cumplir? ¿Cómo adaptarte? Y eso crea una forma de vivir reactiva. La mayoría de las personas no diseña su vida, la va improvisando, reacciona a lo que ocurre, se adapta a lo que viene, acepta lo que toca, y eso parece normal, hasta que pasan los años. Un día te das cuenta de que has trabajado mucho, pero no sabes exactamente para qué. Has avanzado, pero no en la dirección que habrías elegido conscientemente. Imagina esto por un momento. Compras una herramienta sofisticada, con enormes capacidades, pero sin manual de uso. Eso es lo que eres. Una mente poderosa, sin instrucciones claras de funcionamiento. Cuando no hay manual, hay ensayo y error. Y el ensayo y error constante desgasta. Por eso tantas personas se sienten agotadas sin saber por qué. No es solo el trabajo, no es solo la rutina. Es la sensación de estar usando tu energía sin una estrategia clara. Aquí aparece un patrón común. Las personas repiten comportamientos porque son conocidos, no porque funcionen. Siguen caminos porque otros los siguen, no porque sean los adecuados para ellos. Esto no es falta de inteligencia, es falta de sistema. Un sistema ordena el esfuerzo. Sin sistema el esfuerzo se dispersa. Por eso puedes ver a personas trabajando muchísimo y avanzando muy poco, y a otras con menos esfuerzo aparente, logrando más. La diferencia no está en la cantidad de energía, está en cómo se dirige. La mayoría vive como si la vida fuera una serie de eventos aleatorios. Problema, reacción, solución temporal, nuevo problema, y así en ciclo. Pero hay otra forma de vivir, una forma donde tus decisiones tienen coherencia, tu energía se invierte con intención, tus acciones responden a un plan interno. Eso requiere algo que casi nadie hace, detenerse a aprender cómo funciona su propia mente. Porque la mente tiene reglas, tiene patrones, tiene leyes internas, y cuando no las conoces, te gobiernan desde la sombra. Por ejemplo, si no entiendes cómo se forma un hábito, los hábitos se forman solos, y no siempre a tu favor. Si no entiendes cómo funciona la motivación, dependes del estado de ánimo. Si no entiendes cómo tomas decisiones bajo presión, repites errores. Esto no es destino. Es desconocimiento. Aquí hay algo importante. No necesitas saberlo todo, necesitas saber lo esencial. Las pocas reglas que, bien aplicadas, cambian el resultado completo. La mayoría de personas nunca aprende estas reglas, no porque sean secretas, sino porque no se enseñan de forma estructurada. Por eso cuando alguien finalmente las descubre, siente que algo encaja, como si de pronto todo tuviera sentido. Pero atención. Saber esto y no aplicarlo es igual de inútil que no saberlo. El conocimiento solo se vuelve poder cuando se convierte en acción consistente. Y aquí entramos en un punto crítico. Comprensión sin acción no transforma. Acción sin comprensión desgasta. Hay algo que debes entender con absoluta claridad. El esfuerzo por sí solo no garantiza resultados, y esto contradice lo que a muchos les enseñaron. Te dijeron que si trabajabas duro, si insistías lo suficiente, si no te rendías, eventualmente todo llegaría. Pero la realidad es más precisa. Muchas personas trabajan duro toda su vida y aún así no avanzan. No porque no se esfuercen, sino porque se esfuerzan en la dirección equivocada.
Aquí está la diferencia clave. El esfuerzo es energía, la comprensión es dirección, y la energía sin dirección se desperdicia. Piensa en esto. Dos personas pueden trabajar la misma cantidad de horas. Una progresa, la otra se estanca. La diferencia no está en el cansancio. Está en cómo piensan antes de actuar. La comprensión correcta actúa como un multiplicador. Cuando entiendes qué hacer, cuándo hacerlo y por qué hacerlo, cada acción produce más resultado. Por eso hay personas que logran en pocos años lo que otras no logran en décadas. No porque sean superiores, sino porque aplican principios correctos de forma consistente. La vida recompensa la eficacia, no el sacrificio ciego. Aquí aparece un error muy común: confundir estar ocupado con avanzar. Llenar el día de actividades no significa progreso. El progreso ocurre cuando las acciones están alineadas con un objetivo. El esfuerzo se concentra, la energía no se dispersa. La mayoría vive agotada porque hace demasiadas cosas que no mueven la aguja. La comprensión te permite hacer menos, pero mejor. Otro punto clave: no todo esfuerzo vale lo mismo. Hay acciones que generan resultados desproporcionados y otras que apenas producen impacto. Las personas que progresan rápido aprenden a identificar estas diferencias. No reaccionan a todo, no persiguen cada oportunidad, no se dispersan, priorizan. La comprensión también te protege del desgaste emocional. Cuando sabes que estás haciendo lo correcto, aunque los resultados tarden, tu mente se mantiene estable. Cuando no lo sabes, cada obstáculo se siente como una señal de fracaso. Por eso tanta gente abandona. No porque el camino sea imposible, sino porque no entiende el proceso. Aquí hay una verdad importante. La confianza no viene del éxito inmediato, viene de saber que estás siguiendo un sistema sólido. Cuando tienes comprensión, el error se vuelve aprendizaje, el obstáculo se vuelve información. La demora se vuelve parte del proceso. Sin comprensión, todo se vive como frustración. Ahora bien, la comprensión sola tampoco es suficiente. Hay personas que estudian toda la vida, leen, analizan, reflexionan, pero nunca ejecutan. La comprensión sin acción se convierte en autoengaño. El punto medio es donde ocurre la transformación. Comprensión aplicada con esfuerzo constante, no intensidad esporádica, no explosiones de motivación. Consistencia. Pequeñas acciones bien dirigidas, repetidas en el tiempo, superan cualquier impulso emocional. Las personas que logran resultados extraordinarios no viven motivadas todo el tiempo, viven disciplinadas. La disciplina no es rigidez, es claridad, es saber qué hacer incluso cuando no tienes ganas. Y aquí hay algo que debes grabar bien: la disciplina nace de la decisión, no del estado de ánimo. Cuando decides quién quieres ser y qué tipo de vida quieres construir, muchas decisiones se simplifican, no porque sean fáciles, sino porque son claras. Hay un momento silencioso en la vida de toda persona que lo define todo. No es público, no es dramático, no siempre se nota desde fuera. Pero a partir de ahí la trayectoria cambia. Es el momento en el que decides tomarte en serio, no a medias, no cuando sea cómodo, no cuando todo esté alineado. Ahora, la mayoría de las personas vive en modo intento. Intentan mejorar, intentan cambiar, intentan avanzar, pero no deciden. Intentar no transforma. Decidir, sí. Una decisión real tiene características claras. Es interna, es firme, no depende de aplausos, no necesita aprobación. Cuando decides de verdad, dejas de negociar contigo mismo. Dejas de preguntarte cada día si vale la pena. Simplemente actúas. Aquí es donde muchos se engañan. Creen que decidir es pensar. Creen que decidir es sentir entusiasmo. No, decidir es comprometerte incluso cuando el entusiasmo desaparece. La decisión marca un antes y un después porque cambia tu identidad. Ya no eres alguien que quiere, eres alguien que hace. A partir de esa decisión, empiezas a decir no con más facilidad. Proteges tu tiempo. Eliges mejor en qué gastas tu energía. No porque seas perfecto, sino porque tienes un criterio claro. La falta de decisión genera dispersión, dudas constantes, cambios de rumbo, arranques y abandonos, y eso erosiona la confianza interna. Cada vez que no cumples contigo mismo, te vuelves menos creíble para ti. Pero cuando decides y sostienes esa decisión, aunque sea con errores, la confianza se reconstruye. Aquí hay algo importante. La decisión no es un evento emocional, es un estándar interno. Esto es lo que hago, aunque sea incómodo.
Las personas que avanzan no esperan sentirse listas, se hacen listas en el proceso. Cuando tomas esta decisión, el miedo no desaparece, las dudas no se esfuman, los obstáculos no se van, pero dejan de gobernarte. La decisión no elimina la dificultad, elimina la indecisión, y la indecisión es el verdadero enemigo, porque mantiene todo en pausa. Aquí es donde muchos fallan, esperan garantías antes de decidir, esperan certeza total, esperan seguridad absoluta. Eso no existe. La claridad llega después de la acción, no antes. Por eso los que esperan el momento perfecto se quedan esperando, y los que deciden aprenden sobre la marcha. Esta decisión no tiene que ver con ser extremo, tiene que ver con ser coherente entre lo que dices que quieres y lo que haces cada día. No necesitas cambiar toda tu vida hoy, necesitas dejar de traicionarte. Cuando dejas de traicionarte, todo empieza a alinearse. Las acciones pequeñas recuperan significado, el esfuerzo deja de sentirse inútil, la dirección se vuelve clara. El mayor error que cometen muchas personas no es empezar, es no sostener. Empiezan con intención, con claridad momentánea, con energía inicial, pero con el tiempo la intensidad baja y los viejos patrones intentan volver. El verdadero cambio no se mide por cómo empiezas, sino por cómo continúas cuando nadie te observa. Aquí es donde se separa el progreso real de los ciclos repetidos. La clave no es motivarte todos los días, eso es inestable. La clave es redefinir quién eres. Las personas que sostienen el cambio no se preguntan constantemente qué deberían hacer, actúan desde identidad. No dicen, debería hacer esto. Dicen, esto es lo que hago. Cuando una acción se convierte en identidad, deja de requerir fuerza de voluntad. El progreso sostenido se construye con hábitos simples pero profundamente alineados, no muchos, no extremos, constantes. Uno de los hábitos más importantes es este: revisarte con honestidad, no castigarte, no justificarte, observarte, preguntarte con regularidad. ¿Estoy actuando según lo que decidí? ¿Estoy protegiendo mi energía? ¿Estoy avanzando aunque sea poco? La honestidad interna mantiene el rumbo. Sin ella, los desvíos se normalizan. Otro elemento clave es el entorno, no solo físico, mental y social. Tu entorno influye más de lo que crees. Las conversaciones que escuchas, las ideas que consumes, las personas con las que te rodeas, todo eso moldea tu percepción de lo que es posible. No necesitas aislarte del mundo, necesitas filtrar. Las personas que avanzan protegen su mente, no discuten con todo el mundo, no explican cada decisión, no buscan aprobación constante. El silencio estratégico es una forma de fortaleza. Otro punto esencial: acepta que el progreso no es lineal. Habrá días claros y días confusos. Eso no significa retroceso, significa proceso. Lo importante es no abandonar la dirección, porque cuando mantienes la dirección, los ajustes llegan solos. Aquí hay una verdad final que debes integrar. No estás aquí para compararte, estás aquí para construir. La comparación drena energía, la construcción la enfoca. El camino que estás recorriendo no necesita ser entendido por todos, solo necesita ser sostenido por ti. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti está despertando. No lo apagues, no lo postergues, no lo diluyas. La vida que quieres no se construye en un momento de inspiración. Se construye en decisiones silenciosas, repetidas cada día. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo consistente. Y recuerda esto: el potencial no se revela de golpe. Se revela paso a paso a quien decide avanzar, incluso sin garantías. Este no es el final, es el punto donde tú continúas solo, con más claridad, con más control, con más responsabilidad. Mantén el rumbo, protege tu energía y sigue construyendo.